Hola, buenas. Bienvenidos de nuevo a estas sesiones complementarias a las clases de FI 120. Como les dije en la clase, entonces hoy día la idea es poder resolver uno de los problemas que me gustaría que en lo que pudiéramos tener práctica, que es, por ejemplo, en el cálculo del campo eléctrico, por ejemplo, de un disco, ¿ya? Entonces vamos a considerar de nuevo nuestro sistema de referencia, donde vamos a tener nuestros X, Y Z, ¿cierto? Y vamos a considerar en este caso un disco que va a estar posicionado en alguna parte de nuestro plano XY, ¿ya? El plano, el Z igual a 0 en el XY, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es que este disco entonces va a tener una densidad superficial de carga sigma, perdón, y lo que queremos hacer es calcular el campo magnético en un punto P que va a estar a una distancia A de nuestro origen, ¿ya? Esa distancia que hay ahí es A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es encontrar entonces nuestros elementos de superficie en este disco. Entonces, lo que hacemos ahí es poder considerar un cierto vector posición. A ver, voy a cambiar el color para que sea un poco más claro. Vamos a poner entonces un vector posición aquí, donde vamos a tomar eh, una cierta unidad de superficie de sub A, ¿ya? Que es lo que nos va donde ese pedacito de superficie es lo que vamos a tener que entonces ir buscando dentro de nuestro disco para poder calcular el campo eléctrico en el punto P, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que hacemos primero es, si ustedes se acuerdan, es definir nuestros vectores. Entonces vamos a tener por un lado un vector, entonces R, ya que va a ser el vector que define la posición del punto donde yo quiero ver dónde está, dónde va a actuar ese campo magnético, y por el otro lado vamos a tener acá nuestro vector R', que es el que nos va a señalar a dónde está nuestra carga. Por lo tanto, lo que podemos hacer aquí es definir entonces nuestro vector R, ¿ya? Que en este caso, si ustedes se dan cuenta, va a ser un vector que va a tener una longitud fija, que va a ser A por el vector K, A por el vector K, y por otro lado, el vector R' va a ser una mezcla de estas coordenadas que les decíamos polares, que son las mismas que se ocupan en las coordenadas cilíndricas, ¿cierto? En este caso, entonces vamos a definirlos con R y phi, ¿ya? En este caso vamos a tener entonces aquí un ángulo phi, ¿ya? Un ángulo phi que va a estar entre el eje X y el vector que vamos a estar considerando ahí. Por lo tanto, lo que vamos a tener acá va a ser entonces eh, una, una, una representación de este estilo. Vamos a tener entonces R' por el coseno de phi en I más R' por el seno de phi por J, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se acuerdan, porque ¿qué es lo que queremos hacer nosotros aquí? Es calcular el campo eléctrico a partir de 1 partido por 4 pi epsilon sub 0 por la integral entonces de dq' por R menos R', ¿cierto? Dividido por R menos R' al cubo, ¿ya? Entonces por eso es que necesitamos obtener nuestra diferencia de vectores acá arriba. Así que eso es como para que recuerden por qué estamos haciendo todo esto. Entonces R', y esto nos va a quedar entonces A en la dirección de K, menos R' por el coseno de phi, por I, menos R' por el seno de phi en J. ¿Ya? Donde R' va a tomar valores entre 0 y R, ¿ya? En este caso, nuestro disco tiene un radio, que olvidé decirlo, pero tiene un radio R, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? El R' va a tomar valores entre 0 y R, y el phi va a tomar valores entre 0 y 2pi, ¿ya? Entonces vamos a tener esa definición de nuestros vectores, así que ahora podemos, lo que nos falta ahora también es la definición del dq', y en este caso ya les dije que esto tenía una distribución de carga superficial, por lo tanto vamos a tener que dq' va a ser
una densidad superficial de carga por el diferencial de área, ¿ya? Y en este caso, como estamos considerando un disco, lo que tenemos que hacer es poder definir ese disco a partir de un diferencial de área, que de nuevo los invito entonces a revisar el otro video que ya hice acerca de las coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Entonces este dA lo puedo escribir como R' por dφ y por dr', ¿ya? Así que nos va a quedar ese dA de esa forma, por lo tanto, entonces yo puedo escribir que dQ' va a ser igual a sigma por R' por dr' por dφ, ¿ya? Donde ya les dije que R' va entre 0 y R, y que phi va entre 0 y 2pi. ¿Ok? Entonces podemos ahora sustituir todos estos valores en nuestra integral de campo eléctrico. Acuérdense que esto lo estamos obteniendo a través de finalmente la ley de Coulomb, en que nosotros ya recordamos que la fuerza entonces va a ser igual a Q por E. ¿Ya? Entonces desde ahí Coulomb nos permite entonces escribir el campo eléctrico de esta forma. Así que podemos sustituir todos estos valores en nuestra expresión para el campo eléctrico. Así que vamos a tener que E va a ser igual a 1 partido por 4 pi epsilon sub 0 por la integral entonces entre 0 y R y la integral entre 0 y 2pi de sigma por R' de phi, vamos a poner, y de R', ya, para tener un poco de orden ahí, por el R menos R', que en este caso sería entonces todo esto que tenemos acá, ¿cierto? Eso sería nuestro R menos R'. Entonces nos va a quedar como, voy a chequear un poquito esto para poder copiarlo, entonces por A en K menos R' por el coseno de phi en I, menos R' por el seno de phi en J, ¿ya? Y todo eso dividido entonces por la magnitud del vector R menos R', que en este caso, si se dan cuenta, yo puedo calcularlo aquí, la magnitud de esta resta R menos R' va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más R' al cuadrado, ¿ya? Entonces esto nos va a quedar por A cuadrado más R' cuadrado elevado a 3 medios finalmente, porque acuérdense que eso está elevado a 3. ¿Ya? Entonces nos va a quedar toda esa integral. Si se dan cuenta, entonces hay ciertas, podemos ir dividiendo esto por los distintos ejes en los que estoy sumando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar acá? Va a quedar algo de este estilo. Va a ser 1 partido por 4 pi epsilon sub 0 por por sigma, aquí, perdón, vamos a poner al tiro el sigma aquí afuera, por sigma, ¿cierto? Porque sigma es una constante en todo esto. Entonces, vamos a partir. Vamos a tener a por la integral, entonces, a por k unitario, por la integral, entonces, entre 0 y r de r', partido por a cuadrado más r cuadrado prima elevado a 3 medios, por de r' por la integral entonces de 0 a 2pi de phi. Si se dan cuenta, eso es solamente lo que nos queda desde este primer término, ¿ya? Multiplicando ahí nos va a quedar una cosa de ese estilo. Y después entonces nos va a quedar menos y unitario por la integral entonces de 0 a r de r' al cuadrado, porque dense cuenta que aquí tenemos un r por acá, un r' y un r' también por ahí, entonces nos va a quedar un r' cuadrado, ¿ya? Por de r' partido por a cuadrado más r' al cuadrado, y eso elevado a 3 medios, ¿ya? Por la integral entonces entre 0 y 2pi del coseno de phi por de phi, menos j por una integral muy similar entre 0 y r de r' al cuadrado por de r',
partido por a cuadrado más r cuadrado prima, elevado a 3 medios, ¿ya? Por la integral de 0 a 2pi del seno de phi por d phi. Y todo eso, recuerden que está multiplicando entonces a nuestro sigma por 4pi epsilon sub 0, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, en este caso, la integral del coseno de phi entre 0 y 2pi es 0, porque van a tener una parte positiva de la función y otra negativa de la función, así que la suma de las dos áreas les da 0, así que esto es 0, así que nos salvamos con un término. Y por el otro lado, pasa lo mismo con la integral entre 0 y 2pi del seno de phi. Lo mismo es simétrica respecto al eje X, así que esto nos da también que eso es igual a 0. Así que con lo único que nos quedamos en este caso es con esta componente de aquí que nos va a influir en nuestro cálculo. ¿Ya? Voy a borrarlo aquí para que no nos confundamos mucho. Entonces eso nos va a quedar igual a sigma partido por 4pi epsilon sub 0 por a k unitario, ¿cierto? La integral esta de 2pi nos queda inmediatamente 2pi ahí, ¿cierto? Y lo que nos va a quedar entonces es la integral de 0 a r de r' partido por a cuadrado más r' al cuadrado. Y eso le va a 3 medios. Y aquí es donde nosotros podemos ocupar cualquier técnica de resolución de integrales, y eso ya depende de ustedes, de la habilidad que tengan. Así que de nuevo les reitero, por favor, cuando ustedes, ahora que están iniciando este curso, practiquen con hartos ejercicios, porque durante el certamen se pueden pillar con una integral que no conozcan. Entonces, la única forma de que ustedes conozcan más integrales y cómo resolverlas es a través de la práctica, así que les invito a todos y a todas y a todes a que, por favor, practiquen con mucho detalle en la resolución de este tipo de integrales. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que uno puede hacer es una sustitución de este estilo. Voy a cambiar aquí un poco de color para que no nos confundamos. Esto podemos escribir como mu cuadrado va a ser igual a cuadrado más r cuadrado, r' al cuadrado. Por lo tanto, si yo hago la derivada de esto, nos va a quedar como 2 mu por de mu, y esto va a ser igual a 2, como a cuadrado es una constante, así que eso no nos influye, 2r' de r'. ¿Ya? Entonces aquí podemos simplificar estas cosas, así que podemos hacer esa sustitución en nuestra integral. Podemos entonces escribir ahora, y acuérdense que uno lo que hace aquí es evaluar también los límites, así que esto nos va a quedar como el límite 1 va a ser igual a cuadrado, y el límite 2 va a ser igual a cuadrado más r cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar esto? Como una integral entre a cuadrado y a cuadrado más r cuadrado. ¿Ya? Me quedó medio raro el cuadrado aquí. Vamos a hacerlo de nuevo. A cuadrado, ¿ya? Y sustituimos entonces el r' por dr, nos va a quedar como mu por d mu, ¿cierto? Y lo que está abajo, si se dan cuenta, nos va a quedar elevado a... perdón, esto nos va a quedar entonces mu cuadrado, claro, eso va a ser mu cuadrado, entonces esto va a ser mu cuadrado por elevado a 3 medios, así que aquí se nos cancela entonces este 2 con ese 2, y este mu nos queda aquí con un 2 ahí. Entonces nos va a quedar finalmente la integral de a cuadrado más r cuadrado de mu partido por mu cuadrado. ¿Ya? Y en este caso el resultado de esa integral, el resultado de esa integral entonces va a ser menos 1 partido por mu, evaluado entonces entre a cuadrado y a cuadrado más r cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, esto nos va a quedar igual a menos 1 partido por r cuadrado más a cuadrado, menos 1, más 1 partido por a cuadrado. ¿Ya? Así que ese es el resultado de nuestra integral. Así que ahora podemos volver a escribir este de aquí va a ser entonces el resultado de la integral que teníamos, ¿ya? De esta integral de acá, de esta integral de aquí, ¿ya? Entonces ahora podemos sustituir esos valores, nos va a quedar entonces el campo eléctrico igual a, teníamos sigma por A por K unitario por
2pi. Todo esto podemos hacer la simplificación, entonces aquí esto nos queda un 2 acá, y podemos simplificar los pi, así que esto lo podemos eliminar al tiro acá, y esto nos va a quedar entonces dividido por 2 epsilon sub 0, por entonces el resultado de esta integral que dijimos que era 1 partido por a cuadrado menos 1 partido por r cuadrado más a cuadrado. Entonces aquí lo que podemos hacer es extraer el a cuadrado para... perdón, me equivoqué, aquí parece... sí, me equivoqué. Perdonen. Sí, cometí un error. Sí, cometí un error. Esto de aquí, sí, perdónenme, voy a corregir el error. En realidad aquí debería haber sustituido acá. Aquí estoy mirando. Aquí me equivoqué en la sustitución. Entonces, vamos de vuelta para allá. Así que esto de aquí debería haber sido eso, y esto de aquí debería haber sido la raíz de esto de acá. Así que esto nos va a quedar como por la raíz de esto de aquí. ¿Ya? Perdonen, chiquillas, chiquillos, pero bueno, todos nos podemos equivocar, ¿cierto? Y entonces, claro, esto de acá nos va a quedar como eso, y acá nos va a quedar como la raíz cuadrada de eso. Ya, entonces el resultado aquí no es ese, es uno un poco más simple, entonces nos va a quedar como 1 menos 1 partido por la raíz de a cuadrado más r cuadrado, ahí sí, menos 1 partido por a. Ya, ahí sí, perdonen, bueno, me equivoqué nomás. Ya, entonces, volvemos a el resultado este de aquí, así que borramos, por suerte que esto es como una pizarra, así que uno después puede corregir rápidamente. Entonces esto nos va a quedar por entonces 1 partido por a más 1 partido por a, 1 partido por a, menos 1 partido por la raíz de r cuadrado más a cuadrado. ¿Ya? Ahí sí. Claro, me había equivocado ahí en la sustitución. ¿Ya? Entonces, ahora sí tenemos esto de aquí, entonces podemos factorizar, ahora sí podemos factorizar el a, ¿ya? Entonces, ya les voy a decir por qué queremos hacer eso, nos va a quedar acá unitario por 2 epsilon sub 0 por factor entonces de 1 partido por a, va a ser factor de 1 menos 1 partido por la raíz de r cuadrado partido por a cuadrado, más 1, ¿ya? Y entonces, si se dan cuenta, esto podemos simplificar aquí y nos va a quedar entonces finalmente que el campo eléctrico en el punto P va a ser igual a sigma por K unitario partido por 2 epsilon sub 0 por 1 menos 1 partido por R cuadrado partido por A cuadrado más 1, y eso en raíz cuadrada. ¿Ya? ¿Por qué decidí dejarlo así? Porque bueno, aquí hay algo que es importante de relevar. En este caso, entonces tenemos nuestro campo eléctrico en un punto que está a una distancia A, ¿cierto? Del plano este que tiene un radio R, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Y esta es una pregunta. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede entonces si R es mucho más grande que A? Si R es mucho más grande que A. Si ustedes se dan cuenta, cuando R es mucho más grande que A, lo que nos va a quedar ahí es que esa raíz va a ser la raíz de un número muy grande. Entonces nos va a quedar la raíz de un número muy grande, pero va a ser 1 dividido por la raíz de un número muy grande. Por lo tanto, toda esa fracción va a tender a 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que finalmente cuando R es mucho más grande que A, entonces el campo eléctrico en el punto P, ¿qué es lo que, a todo esto, qué significa que R sea mucho más grande que A? Es que ahora el plano se nos está transformando en una cosa infinita y nosotros tenemos igual nuestro punto A, perdón, nuestro punto P donde estamos midiendo el campo eléctrico. Entonces ahora estamos viendo cómo sería el campo eléctrico que genera un plano infinito sobre ese punto P que está a una distancia A del disco, o de este plano infinito, de este disco infinito que vamos a tener por ahí. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Es que ahora nuestro
nuestro campo eléctrico va a seguir siendo solamente esto, sigma por K por 2 epsilon sub 0. Si se dan cuenta, entonces, en este caso, esto no depende de la distancia al plano. ¿Se dan cuenta, no? Entonces ahora tenemos una cosa en la que podemos decir que no importa si yo tengo un plano infinito, infinito tiene que ser infinito. Si yo pongo entonces ahora mi objeto en cualquier distancia del plano, va a dar lo mismo porque el campo eléctrico que va a sentir ese punto, si yo pongo una carga de prueba ahí, el campo eléctrico que va a sentir en ese punto va a ser siempre el mismo. Va a ser independiente de que esté muy cerca o muy lejos del plano. ¿Y por qué es eso? Es porque ahora, acuérdense del principio de superposición, que ahora estamos sumando todas las contribuciones de todas las superficies, los pequeños elementos de carga superficial que hay en el plano. Entonces estamos considerando la suma de todas esas superficies sobre este punto. Entonces, si nos alejamos ahora, el punto este está viendo algo que está un poco más lejano y va a esa influencia va a hacer que finalmente la suma de todos los campos eléctricos sea la misma para cualquier distancia que tenga este cuerpo o este punto de esta carga de prueba que estamos considerando ahí. Así que eso era lo que les quería contar hoy día. Bueno, ustedes saben ya que estoy siempre disponible para cualquier consulta. Ustedes me escriben y nosotros podemos entonces hacer alguna sesión para resolver las dudas. Así que muchas gracias por venir hoy día. Espero que les haya quedado un poco claro esta resolución. Si hay alguna duda respecto a la resolución, me avisan o alguna observación. Pero si se dan cuenta, ahí me equivoqué en una sustitución, así que eso es súper normal. Y lo bueno es que nos dimos cuenta antes de cerrar el problema. Así que eso sería, chiquillos. Muchas gracias y estoy atento a cualquier consulta que puedan tener. Que estén muy bien.